Bien, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Acá estoy nuevamente grabando un nuevo video de esta secuencia sobre enfermería infantil. Recuerden que son clases especiales enfocadas a lo que es la cursada de la Cátedra de Atención de Enfermería en Salud Materno Infantil 1 de la UNLP, de la cual soy docente hace varios años. En esta ocasión vamos a ver un poquito sobre el concepto de niño, los diferentes enfoques que recibe este concepto y un poquito de las características de los procesos biológicos que determinan esta etapa. Sin más, entonces vamos a arrancar con el contenido del video. Y hay varias formas de definir a lo que es el niño, pero en general, si nosotros decimos ¿y qué es un niño? Yo puedo responder que es el ser humano que se encuentra en las primeras etapas de vida. Es todo individuo que está cursando el periodo de infancia, ¿bien? Y que tiene como características el constante cambio, ¿sí? Tanto en lo que es el aspecto físico, lo cognitivo, emocional y social. Un niño es aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para poder obtener autonomía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todos los niños o todas las personas pasan por las mismas etapas de desarrollo. El desarrollo es un proceso holístico por el cual se va alcanzando diferentes grados de logro. Bien, y ahora vamos a definir el concepto de niño desde diferentes enfoques. Entonces, desde la perspectiva biológica o desde la biología, un niño es un ser humano que se encuentra en etapa de desarrollo y que se extiende, como estuvimos viendo en los anteriores videos, desde el nacimiento hasta la pubertad. Y es en esta fase donde se experimentan esos cambios físicos, como el crecimiento del cuerpo, el desarrollo del sistema nervioso y la maduración de los órganos y de las funciones biológicas o fisiológicas. Los procesos de crecimiento implican un aumento de tamaño y la masa corporal, el desarrollo que se refiere a las habilidades motoras, cognitivas y emocionales, y estas dos son esenciales durante la infancia en la etapa de niño. Bien, la biología también considera aspectos como el desarrollo del cerebro, la coordinación motora y todos aquellos cambios hormonales que preparan al niño para la adolescencia. Desde una perspectiva psicológica, un niño es considerado en función de su desarrollo cognitivo, emocional y social. Siguiendo con la teoría de Piaget, los niños atraviesan diferentes etapas de desarrollo cognitivo, desde el pensamiento concreto hasta el desarrollo de habilidades más abstractas y complejas. Este desarrollo emocional y la formación de la identidad son aspectos claves que se producen en esta etapa o en esta fase, en donde los niños deben aprender a gestionar sus emociones, a desarrollar relaciones sociales y a formar su propio autoconcepto. Desde la sociología, un niño es visto como un ser en proceso de socialización, donde aprende normas, valores y comportamientos de la cultura en la que está inmerso. Es en esta etapa de la vida o en estos periodos de la vida donde se produce la socialización primaria, la cual ocurre principalmente dentro del contexto familiar, y también se encuentra la socialización secundaria, que es aquella que se desarrolla en otros contextos, como la escuela, como un centro comunitario, como los clubes de barrio, y se refiere al entorno social más amplio. La definición de lo que se considera un niño puede variar entre las culturas y las sociedades, influenciadas por las expectativas sociales y los roles asignados a esta etapa de la vida. Desde la perspectiva del derecho, acá tenemos el concepto que vimos al finalizar la parte 2 de esta secuencia de videos, en donde nosotros definimos a niño como todo ser humano menor de 18 años, ¿sí? Salvo que en virtud de la ley que sea aplicable en ese
país o en ese lugar haya alcanzado antes la mayoría de edad. Este enfoque lo que pone énfasis es en la protección de los derechos del niño y en la necesidad de asegurar su bienestar, educación y desarrollo en un entorno seguro y saludable. Para la pedagogía, un niño es considerado como un sujeto activo en su propio proceso de aprendizaje y desarrollo. Se lo ve como alguien eh, que tiene esa curiosidad innata y capacidad para poder explorar el mundo que lo rodea, ¿no? A través de la interacción con su entorno. La educación infantil se enfoca en fomentar el desarrollo de esas habilidades cognitivas, de las habilidades sociales y de las habilidades emocionales, respetando siempre esas necesidades individuales propias de cada niño y adaptando los métodos de enseñanza a los distintos aprendizajes o al ritmo de esos aprendizajes, mejor dicho. Y por último, desde lo cultural y lo antropológico, un niño es un ser cuya identidad, rol y tratamiento va a depender de la interpretación que hace, tratamiento en este caso a ser tratado como persona, ¿no? Depende de la interpretación que hace cada sociedad de lo que significa ser niño. Su infancia se moldea a partir de esos valores culturales, de las prácticas sociales, de las expectativas y de las creencias que cada comunidad sostiene, bien, o tiene sobre esta etapa de la vida. En algunas sociedades los niños son considerados como adultos en miniaturas, adultos pequeños, desde edades muy tempranas y se espera que asuman responsabilidades similares a los de los adultos. Por ejemplo, y en otras culturas, la infancia es vista como una etapa protegida y se valora el juego, la recreación, la educación y el desarrollo emocional como aspectos esenciales para el bienestar y la formación de ese niño. Hay varios estudios antropológicos que reconocen que la percepción de la niñez está influida por estos factores eh, como la estructura familiar, por las creencias religiosas, por las tradiciones locales, por las condiciones socioeconómicas, bien, y que estas influencias son las que van a determinar cómo se definen las etapas de la infancia y qué comportamientos se consideran apropiadas para los niños y cuáles son las expectativas sociales sobre el desarrollo de ellos. Entonces, vamos a tomar como relevante nosotros el siguiente concepto, que es una perspectiva biológica y fisiológica, y que establece que un niño se define como tal a todo ser humano en las etapas tempranas de su desarrollo postnatal, comprendiendo desde el nacimiento hasta la pubertad. Esta etapa se caracteriza por un crecimiento rápido, el desarrollo de habilidades físicas y mentales y la maduración gradual de los sistemas corporales. ¿Sí? Entonces, un niño es un individuo que a medida que va creciendo, va desarrollándose y va madurando, va adquiriendo habilidades y competencias para lograr autonomía. Bien, entonces hablemos ahora un poquito de los procesos biológicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre los procesos biológicos que son esenciales en el desarrollo del niño, ya que aseguran que el niño no solo crezca en tamaño, sino también se desarrolle en habilidades y capacidades necesarias para su bienestar general? Un desequilibrio en uno de estos aspectos puede afectar negativamente a los otros, lo que resalta la importancia de un enfoque holístico en la atención a la infancia para promover un crecimiento y un desarrollo saludables. Estos procesos fundamentales y esenciales en la infancia son el proceso de crecimiento, de desarrollo y maduración. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno de estos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento? El crecimiento hace referencia a un aumento de tamaño, de cantidad o de intensidad de algo. Es un cambio cuantitativo en cuanto al número de células del cuerpo o un proceso en el cual las células aumentan de tamaño, aumentan
en volumen. Y se da entonces el crecimiento por dos mecanismos. Un mecanismo conocido como hiperplasia, en donde hay un aumento en el número de células, y otro conocido como hipertrofia, en donde hay un aumento del tamaño celular. Bien, entonces el crecimiento corporal se va a lograr por estos dos mecanismos, cuando aumenta el número de células o cuando hay un aumento en el tamaño de las células. Y esto se produce gracias a la proliferación celular y a la asimilación de los nutrientes. En cuanto a la maduración, que tenemos que tener en cuenta que es un proceso natural y progresivo del desarrollo y el crecimiento biológico, psicológico y emocional que ocurre en un organismo a medida que envejece. Es un proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características físicas. La maduración siempre es predecible, ya que sigue un patrón de desarrollo típico en cada etapa de la vida, pero la velocidad y el momento exacto de estos hitos de maduración es lo que va a variar de una persona a otra, de un niño a otra. Por eso, por ejemplo, hay algunos niños que caminan a cierta edad, otros a otra. Hay niños que le aparece su primer dentición a determinada edad y otros a otra edad. Bueno, si bien siempre hay un patrón que es típico y que es esperable, eh, hay ciertas variaciones en la velocidad y el momento exacto en el que se produce. Los tipos de maduración biológicas que podemos decir, como les dije recién, la dentaria, la psicomotriz, lo óseo, lo sexual, lo emocional, lo cognitivo o lo mental. Y hablamos de desarrollo cuando se produce una combinación de los cambios entre el tamaño y la complejidad, o de los cambios resultantes entre la maduración y el aprendizaje, por el cual lo que se produce es un aumento de habilidades y de la complejidad de las funciones. El desarrollo es una sucesión de adquisiciones que expresa un concepto de continuidad en el proceso evolutivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el desarrollo va a depender de factores internos como lo genético y también de factores externos como el ambiente, el entorno, la nutrición o la alimentación. El desarrollo no es casual, sino que siempre se va a dar de forma ordenada de una a otra, de una hacia otra. Comprende diferentes componentes o áreas, las cuales van a representar aspectos específicos de ese crecimiento y de los cambios o de la evolución que se producen. Bien, y ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre las dimensiones del desarrollo infantil. Tengamos en cuenta que estas son las que van a proporcionar un marco integral, ¿sí?, para poder entender el crecimiento y la maduración de los niños. Y que cada una de ellas es esencial para tener el desarrollo equilibrado y saludable y contribuir a una formación integral, valga la redundancia, del individuo. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la dimensión emocional. La dimensión emocional se basa en la capacidad del niño para poder reconocer, para poder expresar y para poder gestionar sus propias emociones, así como la habilidad para entender las emociones de los demás. Un desarrollo emocional adecuado va a permitir que los niños manejen mejor el estrés, la frustración y la ansiedad, y además va a favorecer el bienestar fisiológico y la formación de una autoestima que sea positiva. Fíjense qué importante es poder trabajar esta dimensión en los niños. Otra de las dimensiones del desarrollo infantil es la motora, que abarca el desarrollo de habilidades motoras finas y motoras gruesas, ¿sí? Las motoras finas se refieren a lo que es los movimientos precisos, minuciosos, exactos, como escribir, dibujar, manipular objetos pequeños, y bueno, que éstas se van adquiriendo o se van mejorando a medida que el niño va creciendo. Y las habilidades motores gruesas son los movimientos
más toscos, digamos, ¿no? Más grandes, como caminar, correr, saltar, que son las primeras que se aprende. Luego vienen las finas. Y que tenemos que tener en cuenta que el desarrollo motor es esencial para poder tener independencia y coordinación física en el niño. Por eso también es importante desarrollarlas y trabajarlas a medida que éste crece. En cuanto a la dimensión perceptual, se refiere a la capacidad que tiene un niño para poder interpretar y darle sentido a la información del entorno, ¿no? A partir de toda esa información sensorial que se recibe a través de los sentidos, como el sentido de la vista, del oído, del olfato, del tacto. Esta dimensión también es importante, es esencial, porque los niños comprenden y reaccionan ante el entorno, desarrollando habilidades para reconocer ciertos patrones o ciertas formas, sonidos, colores y demás. Otra de la dimensión sumamente importante es la dimensión cognitiva, que se refiere al desarrollo de habilidades mentales y del pensamiento. Incluye procesos como la percepción, el razonamiento, la memoria, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Es decir, que a medida que los niños crecen, sus habilidades cognitivas van evolucionando y van adquiriendo mayor comprensión de conceptos, desde conceptos simples a conceptos más complejos. Pueden ir analizando situaciones y desarrollar habilidades de lo que es el pensamiento crítico. Fíjense también qué importante ir trabajando el paso a paso de todo lo que es esta habilidad cognitiva o el desarrollo cognitivo. En cuanto al lenguaje, el desarrollo de esta dimensión implica la adquisición de habilidades para poder comunicarse de manera efectiva, tanto a través de lo que es el lenguaje verbal como no verbal. Incluye el aprendizaje de palabras, la formación de frases, la comprensión del significado del lenguaje, así como la expresión de los pensamientos y de las emociones. El desarrollo del lenguaje es esencial para poder lograr una interacción social efectiva y un aprendizaje complejo. En cuanto a la otra dimensión, que es la dimensión de la inteligencia, incluyen las capacidades cognitivas del niño para aprender, comprender y aplicar conocimientos de manera lógica, ¿no? y efectiva. La inteligencia puede manifestarse de diversas formas, como la inteligencia de lo lógico, de lo matemática, de lo lingüístico, de lo espacial, de musical, de lo interpersonal, intrapersonal. Bueno, hay un montón de, de cuestiones relacionadas con lo que es la inteligencia, y es importante porque el niño puede desarrollar distintos tipos de habilidades y experiencias y poder potenciarlas, ¿no? a medida que va creciendo y se va desarrollando. Lo social, en cuanto a la dimensión social, se refiere a las capacidades del niño para poder interactuar con otras personas y poder construir relaciones que sean saludables. Incluye las habilidades como comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos y el entendimiento de las normas y los roles que hay en la sociedad. Un buen desarrollo en el ámbito social es súper importante para la integración en la comunidad y el establecimiento de lazos afectivos. Fíjense que todo, la base de la personalidad y de las capacidades de un individuo están en la infancia. Y fíjense qué importante es esta etapa. En cuanto a lo moral, también es una dimensión que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo del niño y que implica la formación de valores, de principios éticos y la capacidad para poder distinguir lo bueno, lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Esta dimensión se basa en el entendimiento de normas sociales y el respeto por los derechos y el bienestar de los demás. A medida que los niños crecen, desarrollan un sentido de justicia, deben desarrollar un sentido de justicia
de empatía, de responsabilidad hacia los demás. Y el último es eh, la dimensión sexual, que se refiere al desarrollo de la identidad sexual y el establecimiento de los roles y comportamientos en cuanto al género. Incluye el aprendizaje sobre el cuerpo, la diferencia entre los géneros, la formación de género y el desarrollo de las actitudes saludables en lo que respecta a la sexualidad. Es un proceso que comienza en la infancia y continúa a lo largo de la vida. Y por último, tenemos que tener en cuenta que todos estos van a ser eh, logrados con éxito cuando hay un desarrollo neurológico adecuado, ¿no? Que se refiere eh, al funcionamiento del sistema nervioso del niño, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios. Esta dimensión es esencial porque regula la coordinación de todas las funciones corporales y mentales y es la base sobre la cual se desarrollan todas las dimensiones que mencioné anteriormente, como sí, lo motor, la perceptual, lo cognitivo, el lenguaje y la inteligencia. Todas van a estar estrechamente relacionadas entre sí, pero fundamentalmente están comandadas por el sistema neurológico. Lo que hace el sistema eh, neurológico es que comprende los procesos de maduración del cerebro y la formación de conexiones neuronales. Y es durante la infancia que el cerebro experimenta un rápido crecimiento y plasticidad, lo que permite al niño ir adaptándose y aprender nuevas experiencias y formando la base para la vida adulta. Bien, y acá tenemos una imagen que representa las etapas de desarrollo o la línea de desarrollo del ser humano, desde el, digamos, desde la infancia, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? O el adulto mayor, que sería la última etapa. Entonces acá se puede interpretar todos los cambios que se producen, ¿sí? Se observan el rápido crecimiento, y esto lo tenemos que asociar con lo que vimos de crecimiento, desarrollo y maduración, que en las primeras etapas de la vida se producen de forma acelerada, son cambios súper importantes. Luego los cambios son más sutiles, son mucho más lentos. Bien, y acá tenemos que después observar de en cuanto a los roles, fíjense el rol de padre, el rol de madre y después la etapa de abuelos, pero tenemos acá lo que es los lactantes, los de primera infancia, los de segunda infancia, los de tercera infancia, después tenemos el adulto joven, después tenemos el adulto y los adultos mayores. ¿Sí? Estas son todas las etapas del ciclo del ser humano, etapas de cambio o etapas evolutivas. Así que bueno, espero que les resulte claro la explicación sobre este tema. Y recapitulando en esta presentación, hemos explorado características generales y dimensiones del concepto de lo que es un niño. Eh, Diferenciamos los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. Y nos hemos enfocado sobre todo en lo que es las dimensiones del desarrollo durante el que se producen en la infancia y cuán importantes son. Así que bueno, nos encontramos en el próximo video, que va a ser la última parte de este tema sobre enfermería infantil. Así que bueno, nos vemos la próxima entonces. Chau, chau.